Bueno, ahora podemos empezar, Alberto. Bueno, bueno, como ustedes podrán apreciar, disponemos de un tiempo acotado para poder conversar. Yo no sé si vamos a poder agotar el tema, seguramente no. Tampoco podemos profundizar demasiado, iremos por los arrabales, porque si tenemos que hacer un análisis preciso, debemos arrancar en el 55 para terminar en el 76, que es un periodo para que se pueda entender. Y como si eso fuera poco, haría falta conversar primero de otras cuestiones. Solía decir el general que la política no es local, sino que la política es internacional. Entonces también para ocurrir qué pasó en ese periodo, tendríamos que ver también qué pasó en el mundo, porque es un momento de mucho cambio. Es casi el final de la Segunda Guerra, no porque haya terminado, obviamente terminó en el 45, sino porque los procesos históricos eh, son una franja. El proceso histórico no se puede medir como se miden las edades, que resulta que como se inventó la imprenta, entonces cambiamos de era. No es así. Ha habido un proceso, y estamos a caballo de otro proceso nosotros. Y todavía estamos sufriendo y viviendo aquel proceso que se interrumpe en 1955. Y entonces, desde el punto de vista geopolítico, hay que tener en cuenta qué pasaba por aquellos años. Por eso yo les decía, es muy difícil a los jóvenes de hoy, porque no están acostumbrados a otras cosas, que comprendan cómo era la vida en ese momento histórico. Y siempre hay que analizar las consecuencias por cómo era el momento histórico. Nosotros no le podemos decir a los araucanos que eran atrasados porque tiraban con arco y flecha. Sí podemos decir, por ejemplo, que la, la aparición del Winchester es un cambio de época. ¿Se comprende esto? Solía decir, o le hacía decir Cervantes al Quijote de la Mancha, que la historia es previsión de futuro. Y a mí me parece que eso es como nosotros debemos entender la historia, no como nos gustaría que sea, no como nos gustaría que hubiera sido, sino como realmente es, lo más atado a la verdad posible. Y esto es difícil, porque en esta época del hoy se confunde la verdad con la opinión, que es una victoria del régimen. Y en ese marco también tenemos que ir viendo cómo es el uso de la palabra, porque nosotros pensamos con palabras. Cuando se recorta la cantidad de palabras, se recorta también el pensamiento. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta en el momento de la reflexión histórica. Yo les voy a contar lo que yo viví y lo que me han enseñado otros que han sido contemporáneos y han vivido un poquito antes que yo. Seguramente ustedes oirán algunas cuestiones que no les resulta agradable, a otros oirán cuestiones que les parecen novedosas, que nunca la han escuchado. Independientemente de lo que le parezca a cada uno es. A mí, francamente, no me preocupa. No estoy aquí para quedar bien con ustedes. El diálogo es la posibilidad de reflexionar entre nosotros y la verdad. Eso es el diálogo. Por eso yo estoy de acuerdo con el diálogo y no con el debate. Porque en el debate yo vengo con una idea, cada uno de ustedes viene con la de ustedes,
ustedes se van con la idea que trajeron y yo me voy con la que traje. Y hacemos como que debatimos, pero en realidad no debatimos nada. En cambio, un diálogo es poner lo mejor de cada uno de nosotros para la búsqueda de la verdad. Pero vuelvo a insistir, primero tenemos que ponernos de acuerdo en si es cierto que hay una verdad. Porque la verdad, como se reemplaza con la opinión, entonces se puede hacer y decir cualquier cosa, pero no es cierto. Esto es un principio filosófico usado por el general Perón, que la verdad es la realidad. O si ustedes quieren utilizar la terminología de Santo Tomás, en el sentido que la verdad es el ser de las cosas. La opinión, está bien, puede ser divertida, puede ser ponernos nerviosos, pero no modifica la realidad. Entonces, yo tengo que hablar de un periodo histórico que ha sido, como casi todos los periodos históricos, ganado o por las fuerzas de los pueblos o por la fuerza de los enemigos de los pueblos. Ahora, dicho así, parece una cosa sencilla, la historia nuestra, permanente, la historia de los pueblos que son felices con sus conductores y la historia de los pueblos que son infelices cuando son explotados. Y tienen cada una en esta historia, si quieren, un arquetipo. Para no irnos tan lejos, podemos arrancar con San Martín y Belgrano por los pueblos en un enfrentamiento con Rivadavia por la colonia. Podemos seguir con, si ustedes quieren, con Rosas, donde los pueblos son felices, y la contraposición de Urquiza. Y podemos seguir así hasta hoy. Lo que ocurre es que muchas veces se confunden, por eso la opinología utiliza un término que sirve tanto para un lavado como para un fregado, que es la derecha y la izquierda. Y es una soberana estupidez, porque la derecha y la izquierda no significa absolutamente nada, salvo en aquella época cuando la derecha, en el Congreso francés, eran los conservadores y la izquierda no eran conservadores. Pero hoy escuchamos con una simplificación notable cómo se utilizan estos términos vaciados de contenido. Entonces, si yo digo algo que a alguno no le gusta, soy fascista. Si yo digo algo, soy de derecha o soy de izquierda. Y yo quiero dar un ejemplo con respecto a esto, para que se pueda entender un poco mejor. Si yo pregunto, Videla, el dictador, ¿era de derecha o de izquierda? Bueno, era de derecha. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo se explica que un hombre de derecha, con una dictadura de derecha, haya tolerado al Partido Comunista? Y no solo eso, sino que durante el régimen de la Unión Soviética, porque todavía existía la Unión Soviética, estableció el comercio de granos y levantó el bloqueo a la Rusia comunista. Entonces, flaco, ¿era de derecha o era de izquierda? Por eso nosotros hemos reemplazado esa terminología por el régimen, que era una terminología que usaba don Hipólito Yrigoyen cuando hablaba del régimen falaz y descreído. ¿El régimen qué es en definitiva? Los enemigos del pueblo, que no tienen una cara, son comportamientos. Incluso nosotros, en algunos momentos, podemos ser enemigos de nuestro pueblo. Por ejemplo, en 1976, yo no sé si ustedes saben, pero prácticamente el 95% de los argentinos en 1976 estaba de acuerdo con el golpe a Isabel. 95% de los argentinos.
Entre ellos, por supuesto, y en vanguardia, todas las fuerzas que se llamaban a sí mismos de izquierda y progresistas. Y también los de derecha conservadores hacían el juego, porque era un juego de toma y afloje a ver qué kiosco se iba a quedar con el legado de Perón. Cosa que, como todos saben, es absolutamente imposible. Entonces, quiero volver sobre esto para que nos entendamos en la terminología, porque si no, no se entiende el contenido. Si no tenemos una terminología corte, no podemos pensar con rigor. Y este es un problema que nos pasa hoy. Votamos, en vez de votar en defensa propia, votamos en defensa de los enemigos. Porque el régimen ha sido instalado así. Vuelvo con otro ejemplo. Obama, por ejemplo, que nadie puede tildar de comunista, ¿no? Estatizó la General Motors durante su gobierno. El caballito de batalla del liberalismo, la libre empresa, la General Motors fue estatizada por Obama y después devuelta a sus dueños para salvarla de la crisis. De manera tal que, como verán, ¿qué quiere decir izquierda y qué quiere decir derecha? Es parte de la trampa para que no nos podamos entender. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Está todo claro? Bien, seguimos entonces. Les decía que para establecer lo que queremos hablar debemos ubicarnos qué pasaba en el mundo. En el mundo comenzaba la explotación más sistemática y más moderna del hombre. Del mismo modo que los imperios avanzan, progresan y mueren, los pueblos también progresan. No mueren, sino que tienen sus disyuntivas que no siempre las resuelven. Entonces, por aquella época empiezan varias cosas. ¿Está? Guerra de Vietnam. Y simultáneamente el régimen siempre prepara algo para temperar. El régimen lo que maneja es la policía política. Siempre la policía política la maneja el régimen. Se llame como se llame. ¿Qué necesita el régimen norteamericano, por ejemplo, para evitar las bolsas negras? Las bolsas negras eran los fiambres que venían de Vietnam. Es muy interesante la guerra de Vietnam. Yo les recomiendo que puedan leer tipos serios con respecto a eso. Por ejemplo, al conductor de Vietnam del Sur, que era Bong Hiap. Es muy importante que ustedes comprendan eso, porque los ayudaría en el hoy del hoy. Porque lo que hizo Bong Hiap es casi lo mismo que hace Perón, porque el sujeto histórico es el hombre. Para Bong Hiap, el arma es el hombre. Para nosotros también el arma es el hombre. Por una razón muy simple, porque nuestra política nos indica y nuestra doctrina nos indica que no se vence con violencia, sino que se vence con inteligencia y organización. Y lo que hoy nosotros estamos viviendo, si bien es cierto que es una guerra con muchas víctimas, muchas más de las que imaginamos, ahora voy a dar un ejemplo, pero muchas más que la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Es una guerra seca. Ya lo dice Francisco, estamos en la Tercera Guerra Mundial y todos salieron horrorizados. ¡Ay, mirá lo que dice! ¡Qué terrible! Porque somos todos pacifistas, ¿viste? En realidad el régimen lo que te hace es ser pacifista vos, pero él no. Nosotros somos pacíficos como movimiento peronista, pero no somos pacifistas. Porque el pacifismo es la inacción, es la tolerancia del régimen. Y cuando digo régimen, asocien a imperio, asocien rápidamente a colonia, que es el drama que hoy estamos